el teatro mistérico, ¿qué finalidad tiene? La finalidad que tiene no es de entretener. Tuvo una finalidad pedagógica. Se trataba de, a través de las representaciones teatrales, enseñar, formar, educar al pueblo. Se trataba de provocar a través de la obra, las escenas, los efectos especiales que se utilizaban. Se trataba de provocar un estado anímico en el que pudiera percibir alguna verdad psicológica. Alguna verdad psicológica. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces el pueblo un poco ignorante, vamos a decir, el pueblo, no solo el pueblo de Grecia, el pueblo, nosotros, pues muchas veces vivimos un poco en la ignorancia cotidiana, la preocupación cotidiana, las noticias cotidianas, la revista cotidiana, pero eso no es conocer de verdad. Eso es alimentar el intelecto igual que alimentamos el cuerpo. Con un poquito de comida, pues con algún librito interesante, alguna novela, pero conocer de verdad significa saber qué hacemos aquí, quiénes somos, qué sentido tiene la vida que vivimos, qué sentido tiene el cosmos, a dónde va, de dónde venimos. Entonces, todo esto que ha sido considerado siempre como los grandes misterios, a los que es muy difícil acceder, muy difícil acceder. Sin embargo, a través de medios como el teatro mistérico, se podía acceder, pero no de una manera intelectual, sino de una manera vivencial. O sea, a través de las representaciones, a través de los impactos emocionales que se experimentaban, el espectador experimentaba a veces una especie de terror sagrado, a veces una especie de compasión trágica por los seres humanos que estaban sufriendo desgracias. Entonces, a través de todos estos impactos emocionales bien dirigidos por autores de la talla de Esquilo, de Sófocles, Eurípides, que son los grandes, bien dirigidos, permitían al pueblo ignorante experimentar, no conocer intelectualmente, sino experimentar algunas verdades acerca de la vida. Era como una especie de catarsis, de purificación interior de las pasiones que nos atrapan a lo mundano. Esa catarsis lo que hacía era ayudarnos a liberarnos de las pasiones que nos esclavizan. De manera que el espectador que salía con la sensación de libertad, porque se había liberado de las cadenas interiores que le apresan. Las cadenas interiores son los deseos, los estados de ánimo tortuosos, las angustias, los miedos, ¿no? Cuando nos podemos librar un poco de eso, somos más libres y somos más dueños de nuestra vida y de nuestro futuro. Entonces, el teatro mistérico tenía una intención transformadora. Era como una especie de, como dicen algunos autores, de teatro alquímico. Alquímico, porque se trataba de producir en el espectador una alquimia, o sea, una transformación, una transmutación
verdaderamente profunda. El origen de este teatro mistérico ahonda allá por el segundo milenio antes de Cristo, pero no como teatro, todavía no estaba conformado como teatro, eso vendrá después, pero en aquellos orígenes sí que se celebraban en el campo, en la montaña, se celebraban determinados ceremoniales, rituales en contacto con la naturaleza, que celebraban muchas veces alguna circunstancia de la naturaleza, ¿no? Alguna circunstancia, alguna divinidad de la naturaleza. Por ejemplo, la fertilidad era considerada una divinidad. La madre naturaleza, toda ella, es una divinidad. Entonces, se realizaban una serie de cultos, de ceremonias, a veces en cavernas, a veces en entornos que favorecían la acústica y en modo como de procesiones, de danzas y de rituales escenificados, pues se representaban misterios. No era un teatro propiamente, como lo que luego vendría, pero son como los inicios. Con el tiempo, algunos autores, ya desde el segundo milenio, primero o segundo milenio, nos vamos a trasladar a la Grecia arcaica, siglo VI, siglo VII, antes de Cristo, y algunos autores van a introducir en la lectura de algunos himnos a los dioses, van a introducir algunos elementos que diríamos teatrales, como ser un coro que es como la voz, a veces es la voz de la conciencia, la voz de las divinidades o la voz de la conciencia de los espectadores. O sea, el coro a veces reproduce lo que seguramente están pensando los espectadores. Bueno, pues en esos himnos algunos autores introdujeron un coro y un par de personajes que dialogaban, pero algo muy primitivo todavía, siempre tomando como punto de partida los misterios de Eleusis. Eleusis es un santuario muy antiguo, que está cerca de Atenas. En Eleusis se celebraban los llamados misterios de Eleusis, ¿no? los misterios de Deméter, y parece ser que de ahí arrancaron las formas teatrales que han llegado hasta nuestros días, que son las formas de Esquilo, Eurípides y Sófocles, especialmente de Esquilo. Los misterios de Eleusis nosotros no conocemos lo que tenía lugar allí. En los misterios, por el hecho de ser misterios, los que estaban capacitados para asistir tenían que hacer juramento de silencio bajo pena de muerte. O sea, aquel que revelaba algo de los misterios era perseguido hasta darle muerte. Se dice que Esquilo, que fue iniciado en los misterios de Eleusis, en una de sus tragedias, concretamente la de Prometeo encadenado, hay un momento en que en un diálogo revela un misterio, muy veladamente, muy en medio de la trama, pero lo que dice
hasta entonces estaba considerado uno de los misterios pertenecientes a Eleusis. Y entonces se dice que él, que vivió toda su vida en Atenas, llegó un momento en que se tuvo que ir de Atenas y se fue a Siracusa, a Italia. Algunos autores dicen que se fue huyendo de la persecución porque había revelado parte de los misterios. No se sabe, porque durante el tiempo que estuvo en Siracusa, sus obras siguieron representándose en Atenas y siguieron triunfando en Atenas. Entonces, bueno, no se sabe muy bien porque estamos hablando del siglo VI, V antes de Cristo. Mucho de lo histórico se ha perdido, muchas de sus obras, bueno, la mayoría se han perdido, únicamente quedan de Esquilo 7 tragedias y quedan gracias a que de las originales se hicieron copias para llevar a la biblioteca de Alejandría. Sabéis que allí se trataba de tener copia u original de todo aquello que hubiese sido escrito en cualquier parte del mundo conocido. De Alejandría pasaron copias a Constantinopla. Y en Constantinopla, de ahí, bueno, con las cruzadas, etcétera, etcétera, pues volvieron a Occidente. O sea, que hicieron un periplo, salieron de Grecia y volvieron a Occidente, pero solamente 7. Solo 7. Entre las cuales está Prometeo encadenado, que sería muy recomendable, si os gusta este tipo de temas, leerlo porque es extraordinario, maravilloso. Las tragedias no son largas, son cortitas. En un libro igual hay pues todas las tragedias de Esquilo. Bueno, seguimos. El teatro mistérico estaba conformado por 3 modalidades, que eran la tragedia, el drama y la comedia. La tragedia, que es lo más impactante, lo más conmovedor, la tragedia trae historias entre seres humanos y divinidades, o héroes humanos o semi-humanos y divinidades. En la tragedia, el nombre de tragedia nos evoca algo pues trágico, sufrimiento, dolor, pero en aquel tiempo no tenía esa misma connotación. La tragedia representaba sufrimiento, dolor, incluso a veces muerte, pero tenía otra connotación. Era la purificación a través de la tragedia, a través del dolor, a través del sufrimiento. Era como, ese sufrimiento era como una especie de sacrificio. Sacrificio es sagrado oficio. Era como una especie de sagrado oficio que permitía limpiarse de algún tipo de transgresión moral. O dicho en modo cristiano, de pecado. Transgresión moral suena más a la antigua usanza. Entonces, cuando el héroe o la persona que había transgredido alguna ley y por tanto había transgredido la armonía del cosmos, alguno diría, hombre, la armonía del cosmos, el cosmos es muy grande, si
¿has cometido una falta? ¿La armonía del cosmos? Pues sí. Sí, porque el griego, y más en los misterios, se consideraba que el cosmos es como una unidad. De hecho, la palabra universo es uno, es una unidad. Y esa unidad, que es el cosmos, que es el universo, está regida de una manera armoniosa por unas leyes cósmicas que están llevando todo el universo hacia alguna parte, hacia una evolución. Pero claro, el ser humano está dentro del cosmos y por lo tanto la ley universal, conocida con el nombre de Dike entre los griegos o Dharma entre los hindúes, la ley universal está llevando a todo, incluido al ser humano, hacia un destino. Esa ley está describiendo un camino lleno de armonía, en el cual el ser humano debe de comportarse acorde a la ley moral, que es la ley que rige el comportamiento humano. Claro, cuando un ser humano transgrede la ley, de pronto la armonía se rompe. Y para ello interviene otra ley, que es la ley que va a restablecer la armonía. Esa ley, para restablecer la armonía, precisa de un sufrimiento purificador en aquel que ha transgredido la ley. Pero no es un castigo. O sea, el sufrimiento, el dolor, la tragedia que sufre, no es un castigo, es una redención, es una purificación que permite al ser humano volver a la armonía moral y por tanto volver a un estado de armonía consigo mismo, con el entorno y con el grupo familiar y con la ciudad a la que pertenece. Porque ellos consideraban que, el hombre y la mujer griegos consideraban que estaban imbricados en una sociedad y cada uno no podía ir a su aire, porque todo acto de un griego estaba influyendo en la armonía primero de la familia, de la estirpe familiar, y luego de la ciudad. Por eso, la transgresión de una ley, transgresión puede ser haber matado a alguien, haber violado a alguien, en fin, una transgresión moral. Cuando se produce eso, no solo afecta a la persona que ha transgredido, sino que afecta como consecuencia a el grupo social y familiar al que pertenece. Lo cual hace que esa falta, esa transgresión adquiera un nivel mayor de cierta importancia. Entonces esto en la tragedia, ¿no? Hemos dicho tragedia, drama y comedia. En la tragedia, los personajes que salían normalmente habían cometido algún delito, alguna transgresión, y se estaban enfrentando con las consecuencias purificadoras, para volver a restablecer su equilibrio. Y el público, y ahora viene el sentido del teatro, el público que estaba viendo esa escena en la cual unos seres humanos o unos héroes están sufriendo un terror trágico
y un sufrimiento, eso sirve al espectador como una especie de impacto psicológico que, ayudado por todos los efectos especiales, que luego hablaremos un poquito, que se producían en la escena, producían en el espectador una catarsis. Una catarsis quiere decir un remover todo su mundo psíquico para no querer jamás cometer los delitos que ha cometido el protagonista. ¿Por qué? Porque está viendo en él el sufrimiento que experimentaría. No lo está solo viendo, está experimentando parte del sufrimiento, parte del terror trágico de el protagonista. Y por lo tanto, no se está entreteniendo viendo cómo sufre alguien. No, está sufriendo él también. Y no solo está sufriendo, sino que toda esa trama y toda esa acción está despertando en el espectador la compasión trágica. La compasión no hay que tomarla como una lástima, pobrecito, míralo. No. El sentido de la compasión trágica es un sentido de admiración, ¿no? Admiración de cómo soporta el dolor, cómo soporta el sufrimiento para redimirse de su culpa, de su transgresión. Y eso produce también un efecto psicológico de transformación. Incluso cuando, en muchos casos, el protagonista, el héroe, muere a lo mejor en medio de un terrible castigo de los dioses. Pero la escena está adecuada de manera que se observa como en medio de la muerte, del sufrimiento, se ha restablecido su dignidad moral. ¿Entendéis? O sea, el espectador ve que hay sufrimiento, pero ve que hay restablecimiento de la dignidad moral. Por eso no es un castigo. O sea, ellos no tomaban esa tragedia como un castigo de los dioses, sino como la posibilidad de restablecer la integridad moral perdida. Eso es algo que, si lo pensamos un poco, es extraordinario, porque es el equivalente, pero a lo grande, de cuando uno se da cuenta que ha cometido una falta y en lugar de querer disimularla, taparla, que no se entere nadie, olvidarlo, no, uno dice, no, lo he hecho mal, he metido la pata, voy a pedir disculpas, voy a redimirme, voy a restablecer en lo que pueda el daño que he causado, ¿no? Y luego uno se siente más ligero, se siente más libre. ¿Por qué? Porque ha redimido, ha limpiado esa culpa o ese error cometido, ¿no? Pues eso, hecho en un teatro, con todo los actores, el escenario, el coro, efectos especiales, pues cómo no iban a salir impactados los espectadores. En la tragedia, la inexorabilidad del destino es no se puede cambiar. O sea, el destino es inexorable porque proviene de los dioses. Y las personas que han cometido
faltas o transgresiones realmente graves, el destino, o sea, la consecuencia, ¿no?, la reacción, como dirían los hindúes, el karma, es inexorable. No se puede hacer nada. Por eso es una tragedia. Es el ser humano contra los dioses. No hay capacidad, no hay posibilidad de eludir el destino. En cambio, en el drama sí. El drama es otra modalidad de teatro, diríamos, menos fuerte. Ahí se representan dramas, historias, también de humanos con divinidades, o héroes con divinidades, pero el tipo de historia, el tipo de transgresiones, que las hay, no son tan graves. No afectan al orden moral tan gravemente como en la tragedia. Se dirimen asuntos importantes, ¿no?, pero no son demasiado graves. De manera que, aunque pueda haber un litigio entre los dioses y los seres humanos, o entre el destino y los seres humanos, se puede resolver con el esfuerzo. En la tragedia no había posibilidad, pero aquí sí. El esfuerzo, el sufrimiento, pero sin llegar a las últimas consecuencias, puede hacer que los dioses o el destino se apiaden, porque el restablecimiento del orden moral es mucho más llevadero. Entonces son historias más ligeras. En la comedia, pues como el propio nombre dice, las historias son historias mundanas, historias donde hay comicidad, asuntos cotidianos, donde también los dioses intervienen, pero intervienen para reírse de las torpezas de los seres humanos, pero no intervienen para ejecutar ningún destino de nadie, porque son cosas sin importancia, que al espectador pues le causa gracia, porque representan historias que le pasan a los propios espectadores en su día cotidiano, pero de una manera más ridícula, más exagerada, es como verse reflejado y reírse uno de sí mismo, lo cual es muy sano, ¿no? Como mirarse en el espejo y uno, que a veces nos tomamos demasiado en serio en ciertas cosas, reírse un poco y aflojar un poco angustias, miedos y tensiones, ¿no? Algunos autores dicen que el nombre de comedia viene de una diosa tardía de la mitología griega llamada Comos, comedia, que era una diosa que iba en comitivas festivas y repartía alegrías, placeres y cosas que agradaban y que alegraban la vida a todos, ¿no? Pues de ahí viene Comos, comedia. Bueno, esas son las tres facetas del teatro. Si nos centramos un poco más en la tragedia, habría que decir que en los misterios de Eleusis Claro, digo los misterios de Eleusis como si todos supiéramos lo que son los misterios de Eleusis. Vamos a empezar por los misterios. Un poquito algo que se sabe
de lo que pudieron ser los misterios. En todas las civilizaciones ha habido núcleos de conocimiento donde se estudiaban, se investigaban y se conocían, diríamos, las leyes de la naturaleza, de los mundos visibles e invisibles. Se conocían el origen del cosmos, el origen de los seres humanos, el destino, lo que Platón diría el conocimiento de la realidad. Platón diría, nosotros no conocemos la realidad, nosotros estamos como en una caverna y todo lo que vivimos cotidianamente son como sombras que vemos dentro de la caverna, pero la realidad está fuera de la caverna. Bueno, pues en estos lugares de misterios, o estos centros de iniciación a los misterios, se conocía todo este tipo de cosas. No se tenía acceso normalmente más que a aquellas personas que tenían un grado de evolución, un grado de preparación moral, un grado de despertar de conciencia suficientemente grande como para acceder. En esos lugares, centros de iniciación, no se transmitía el conocimiento como en una escuela, ¿no? Que llega alguien, reparte unos apuntes o unos libros, hay que estudiar esto, vamos a explicar aquello, y cada uno pues va aprendiendo de manera intelectual, ¿no? Como en cualquier escuela. En estos centros mistéricos no se estudiaba así. La manera de acceder al conocimiento era de forma ceremonial, a través de ceremoniales, de pruebas. Se trataba en aquellos aspirantes a los misterios, se trataba de hacerles desarrollar percepciones intuitivas muy profundas que nosotros no tenemos, percepciones que les iban a permitir ver la realidad. O sea, la realidad no se transmite por escrito ni de la boca al oído, no. Para acceder a la realidad tiene que acceder uno mismo por vivencia propia. Y para ello tiene que despertar capacidades que están por encima de la mente. Por encima. Cuando se despiertan esas capacidades, se puede ver la realidad. Lo veo claro, lo sé todo. Del pasado, del presente y del futuro. Todo. Eso era lo que se aprendía en los centros mistéricos. Volviendo a Eleusis. Eleusis era uno de los grandes centros de iniciación que tuvo la Grecia arcaica. Allí iban personas que ya muy preparadas. Esquilo se dice que fue iniciado en los misterios de Eleusis. Y pese a que estaban velados quiere decir cubiertos, de manera que cualquiera que entrase no pudiera comprender nada, aquellos que podían vivirlos, y ya hemos dicho que estaban juramentados por el voto de silencio, luego podían salir. De hecho, Platón fue iniciado, Pitágoras y muchos otros que conocemos con el nombre de presocráticos fueron iniciados en los misterios. Y luego enseñaron no los misterios, sino una
vulgarización del conocimiento, de manera que fuese accesible al pueblo. ¿Recordáis lo que dice el Nuevo Testamento? Que dice Jesucristo a los discípulos: a vosotros os doy el conocimiento tal cual es. Al pueblo le hablo en parábolas. ¿Veis? Aquí hay un conocimiento mistérico, que es el conocimiento directo a los discípulos, y hay un conocimiento que está cubierto de velos, parábolas, mitos, leyendas, teatro, y bajo estas formas divulgadoras el conocimiento mistérico llega muy diluido al pueblo, de manera que el pueblo pueda tener un modo de educarse, de crecer interiormente, de comprender un poco mejor lo que es su vida, su destino, su origen. Entonces hubo iniciados como Platón que abrieron una escuela. Pitágoras también, muchos presocráticos también. Esquilo lo que hizo fue divulgar muy veladamente el conocimiento mistérico, pero en el Prometeo encadenado se excedió, porque dijo con toda claridad una frase propia de los misterios. El autor del libro dice una frase que creemos prudente callar en el libro. Pero luego, en una conferencia donde hace la presentación del libro, dice la frase. Para quien no conozca el tema de Prometeo encadenado, la frase no le dice nada. Pero para quien conozca algo, esa frase es un secreto divulgado. ¿Qué dice la frase? No la voy a reproducir exactamente, pero más o menos dice... ¿Conocéis el mito de Prometeo? Prometeo es el titán, el dios, la divinidad, que roba el fuego a los dioses y lo trae a los seres humanos. Hay un cuadro muy bonito en el Museo del Prado, pintado por un discípulo de Rubens, bajo el boceto que le dio el mismo Rubens. En el Museo del Prado está el boceto chiquitín y luego el cuadro grande, donde se ve a un titán bajando, supuestamente del cielo, con una antorcha en la mano. El fuego representa el entendimiento de los seres humanos. Y el mito habla de que en un tiempo inmemorial los seres humanos vivían en un paraíso, pero en un paraíso por la inconsciencia. El paraíso de la Biblia, el paraíso, ¿por qué es paraíso? Porque Adán y Eva viven en la inconsciencia, son felices porque viven en la inconsciencia. De pronto viene la serpiente, la tentación, el árbol del bien y del mal, y cuando comen la manzana del árbol del bien y del mal, ¿qué pasa? De pronto se dan cuenta de que están desnudos. Eso está diciendo algo. También son echados del paraíso. Eso está diciendo algo. Está diciendo que de ahora en adelante que han tomado del conocimiento la manzana del árbol del bien y del mal, ahora que ya conocen, ahora que saben diferenciar el bien del mal,
a partir de ahora que ya son conscientes, ahora tendrán que vivir y resolverse la vida porque tienen conciencia. Hasta entonces no tenían conciencia, por eso eran felices. Igual que un niño vive feliz porque es inconsciente. Pero llegada determinada etapa en el ser humano, por evolución, tiene ya que adquirir el entendimiento. Y a partir de ese momento, ser dueño de su propia vida. Y para eso tenemos libre albedrío, conciencia y libre albedrío. Bueno, pues Prometeo, lo que cuenta en Prometeo encadenado, en la obra de Esquilo, es que un titán, viendo la desolación en la que vive el ser humano, le roba el fuego a los dioses, el fuego del entendimiento, y lo trae a los seres humanos. Claro, robar el fuego a los dioses no queda impune. El dios Zeus monta en cólera y ordena a el dios Hefaistos que encadene a Prometeo en el monte Cáucaso, en las rocas del monte Cáucaso. Y todos los días, un águila llega y le come las entrañas. Como es un dios, le vuelven a crecer y al día siguiente vuelve el sufrimiento del águila que le come las entrañas. Y así miles y miles de años. De vez en cuando, el mensajero de los dioses, Hermes, se acerca donde está Prometeo y le conmina a que devuelva el fuego al Olimpo. Pero Prometeo se niega. Por amor a la humanidad, él mantiene su robo, digamos, y se niega a devolver el fuego. Y entonces ahora ya va a venir la frase que el diálogo ese es muy bonito, es impactante. Cuando uno lo lee, ya es impactante. Imaginad eso en un teatro con todos los efectos especiales que consiguieron inventar, y el coro y el ambiente. Bueno, eso debía ser realmente transformador. Cuando Hermes le dice que va a estar por toda la eternidad, Prometeo dice: no voy a estar por toda la eternidad, porque aún Zeus, siendo un dios tan poderoso, su tiempo pasará. Y cuando pase su tiempo, yo permaneceré. Y bla, 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 bla. Esa frase, que dicha así, uno dice: bueno, pues tampoco era para tanto. Pues sí. Claro, una frase así, fuera de un contexto que no hemos completado, es una frase que puede tener mucha fuerza, pero que aparentemente no desvela grandes cosas. Pero si fuéramos a la doctrina que completa todo esto, a la doctrina arcaica, parte de la cual fue traída por Blavatsky desde el Tíbet, desde los centros iniciáticos del Tíbet, al igual que Platón salió y abrió su academia, Blavatsky estuvo en los centros iniciáticos del Tíbet. Y cuando salió,
enviada por sus maestros a Occidente, abrió o fundó la Sociedad Teosófica para tratar de traer ese conocimiento mistérico, pero velado con símbolos. Pero no tan velado, porque ya supuestamente la humanidad, en este momento evolutivo en el que estamos ahora, ya estamos básicamente preparados para comprender. Y por eso ella escribió 6 tomos que conforman la doctrina secreta. Uno de ellos es el tomo de Antropogénesis. En el tomo de Antropogénesis, donde habla de todo el origen del hombre y toda la historia, hay una parte donde esto que hemos dicho de Prometeo encaja y adquiere su verdadero sentido y su verdadera fuerza, y hay que sentarse porque el impacto que produce es extraordinario. Pero requiere pues todo un contexto que hay que estudiar, investigar, etc. Nosotros lo estudiamos, pero pasados varios cursos. Al principio todavía no. Y bueno, de Esquilo podríamos hablar mucho también. Ya hemos dicho pues que tuvo que irse de Atenas, y Esquilo pues tuvo siempre muy claro que su misión era educativa. Él decía que en sus obras no importaba si gustaban al público o no. De hecho, tiene escenas y tiene obras en las que hay silencios que se hacen eternos y situaciones que se mantienen igual toda la obra. Y un espectador como nosotros diría: qué aburrido, ¿no? Parece que no pasa nada. Pero, claro, la mentalidad de entonces era otra. Y todo ello estaba destinado a producir determinados estados psicológicos. Por eso no importaba que le gustara al público o no. Lo que importaba era que aprendiera y conmoviera. De hecho, cuando terminaba las tragedias, se representaba un drama satírico, una obrita satírica para volver al espectador de ese mundo profundo en el que había entrado, en esa catarsis en la que se había sumido, para volver a la cotidianeidad. Le representaban un drama satírico para volver un poco a la realidad superficial y cotidiana, y no volver completamente absorto de la cotidianeidad. Fijaos si tenían fuerza, y de hecho desde el siglo VI antes de Cristo hasta hoy en día, las obras de Esquilo, las pocas que nos han quedado, son consideradas como genialidades históricas. O sea, algo insuperable por cualquier teatro que se haya hecho jamás. Mucho menos por el actual, claro. O sea, insuperable. Quizá si con nuestra mentalidad nos acercamos, no lo entenderíamos en su profundidad. Habría que prepararse un poco para comprender. ¿Cómo prepararse? Leyendo un poco sobre la época, sobre la mentalidad griega, leer algunas obras, como para ir preparado a lo que vamos a ver. Y si se representa la Orestiada, pues conocer algo de Agamenón, Clitemnestra, la guerra de Troya, Orestes, porque si no uno pues llega y
si se representa en algún lugar, si tiene mucha parafernalia moderna, es mejor no ir. No ir. Bueno, si es a entretenerse, sí, pero si es a vivenciar las tragedias clásicas, no. O se va a algo clásico de verdad, o la parafernalia moderna, a veces queremos ser tan originales que pierde toda la profundidad con la que fue hecha la obra. Y bueno, para ir terminando, pues podríamos decir, como dice el profesor Jorge Ángel Ibraga, que estos grandes, como son Esquilo y otros grandes, Platón, Leonardo da Vinci, Pitágoras, son como grandes personajes que están muy lejos de nosotros, muy lejos evolutivamente, muy lejos en su comprensión de la realidad. Son como estrellas fugaces que en la noche oscura cruzan el firmamento y desaparecen. Y dice, quizá cuando las vemos, ¿no?, las estrellas fugaces, que son estos grandes personajes, tendríamos que hacer lo que mandan las antiguas tradiciones, que es pedir 3 deseos. Y podrían ser esos 3 deseos, como diría Platón, ser más buenos, ser más justos, ser un poquito más sabios. Y quizá, si alguno de esos se nos cumple, pues en una próxima oportunidad que el destino nos ofrezca, ante próximas estrellas, ante próximos maestros, podríamos quizá comprenderles de verdad. Y lo mejor, seguirles. Dejamos aquí. Muchas gracias.